Bienvenidos a Leer es un placer, el programa que produce Telemiño aquí en la Biblioteca Nos de la ciudad de Las Burgas y que emitimos por nuestra propia señal, también por el canal 133 de R Televisión, y si se van ustedes de viaje o de Picos Pardos pueden poner en el internet aquello de telemino.com y allí estaremos. ¿Qué les parece si pasamos revista cuáles han sido los libros más vendidos en el último periodo de tiempo? ¿Les viene bien saberlo? Pues aquí están. Bueno, pues esta semana los libros más vendidos son, en primer lugar, de Fernando Aramburu, Los vencejos. En segundo lugar, del expresidente Mariano Rajoy, Política para adultos, en editorial Plaza Ganés. Y por último, en editorial Planeta, de Manuel Vilas, Los besos, que ya va por la tercera edición. Las novedades, no me puedo olvidar de ellas, se las cuentan a ustedes desde la librería Cátedra y son estas. Bueno, pues las novedades de esta semana son, en primer lugar, en editorial Alfaguara, de Ilana Tuli, La Virgen Negra. Con su protagonista, Ilana Tuli hace el mejor regalo que un escritor puede dar a sus lectores: alguien a quien querer. En segundo lugar, nos acaba de llegar en editorial Planeta, Marismas. Una tarde, a pocos días de Navidad, la pequeña Basira desaparece sin dejar rastro en los jardines de un hostal de las marismas del río Ter, mientras el comisario Narváez y su equipo se movilizan para encontrar cualquier rastro de la niña. Y por último, de Tomás Piketty, una breve historia de la igualdad. Un recorrido por la lucha hacia la igualdad, que hemos conseguido y que falta por hacer. Y estas son las novedades de esta semana. Entre sus muchos trabajos, el doctor Seco estaba orgulloso de este que están ustedes contemplando. Fue realizado en el curso académico 2017-2018 con un grupo de doctores y alumnos. Y realmente el doctor Seco se ilumina cada vez que lo ve y cada vez que habla de él. Recuerda con cariño las jornadas de trabajo que dieron lugar a estos resúmenes, a estos diagramas, a estos actos de exposición que sirven para las clases médicas y que realmente, a su juicio, son muy importantes. Entre los muchos alumnos que colaboraron con él, destaca un cuadro que está aquí en el libro, que ustedes están viendo, en el que son los autores que han colaborado, como digo, en la realización y finiquitación del mismo: Pablo Arrojo, Noemí Barandela, Marigelma Escalona, Beatriz López Gómez, Jesús Maraña González, que fue el encargado de la encuadernación, Jaime Pavón Guede y Aila Reynosa Hermida. Este fue el grupo que enorgullece a nuestro querido doctor por un trabajo que realmente es meritorio, merece ser conocido y, ¿por qué no, premiado? Gracias, doctor. Aquí está su trabajo. Hace unos momentos, alguien dijo, decíamos ayer, era un profesor muy célebre y la universidad era celebérrima, era de Salamanca. Y esa frase se hizo súper célebre. Yo no soy, ni mucho menos, creo que fue Fray Luis de León. Es posible que sea otro Fray Luis, pero creo que no me equivoco mucho. Yo hoy estaba hablando aquí con nuestro invitado de cosas antes de empezar el programa y ha surgido un catálogo tan extenso de cosas gratas para mí y espero que para él, que vamos a hacer una conversación que yo quiero y estoy seguro que voy a ser el beneficiario
y ustedes también, porque nuestro invitado es doctor, médico jubilado, presume de ser jubilado en una cierta edad, pero yo le veo muy joven, y bueno, creo que simplemente es que le gusta que le llamen que es guapo, que está bien conservado, que es inteligente. Él va a hablar en principio sobre la docencia en medicina. Don Manuel Seco Fernández, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerle aquí con nosotros para hablar de la docencia en medicina. De la docencia, ¿cómo ha ido en los últimos años? Pues vamos a entrar en materia, sí, de la forma que a usted le parezca oportuno. Sí, bueno, yo había pensado en hacer un desarrollo más bien rapidillo, pero complejo. Jean-Jacques Rousseau decía que el hombre que tiene un conocimiento, cuando lo explica, encuentra un placer inmenso, pero si no tiene a quien explicarlo, entonces el conocimiento pierde interés y no tiene ningún significado. Y yo imagino que me pasa igual que a todas las personas de mi edad, que deseamos dejar algún pozo, algo que se nos recuerde por lo que hemos estado haciendo durante toda la vida. Lo mío ha sido la profesión médica y dentro de esto, sobre todo, me he preocupado mucho por la docencia, más que otra cosa. La investigación ha sido mi campo. La docencia en este país ha evolucionado mucho y yo tendría que marcar varios hitos. Primero, ¿cómo están las facultades de medicina en España? Yo diría mal. ¿Por qué? Porque están en el siglo XIX-XX. ¿Por qué lo están? Porque son inmovilistas. Es decir, tienen muchas clases presenciales. Incluso hoy día hay apuntes. Eso se ve en las madrasas islámicas, pero un estudiante al que se le exige una nota de 12,5 no se le puede tener sujeto esperando lo que va a explicar el catedrático, el profesor, que está en los libros. Por lo tanto, la medicina está muy parada. Pero tengo que destacar, por ejemplo, que está evolucionando muy rápidamente. Por ejemplo, en la Sorbona, en París, allí los estudiantes no son obligados a ir a clase. Saben qué libros tienen que estudiar y les van a examinar de ellos. Y lo que hacen es mucha práctica ya a partir de primero y segundo. Tanta práctica que algunos de los alumnos, al llegar al tercero de carrera, convalidan lo que han hecho, lo que tienen, como enfermeros, con lo cual siguen haciendo prácticas y ganando dinero para manejarse. En la facultad que han puesto en marcha este año, los jesuitas de Deusto, han aprovechado la experiencia de Canadá, que hoy dicen que es la mejor forma de enseñar medicina, a Gerona, y Gerona les ha ayudado a hacerlo. Entonces, ahí lo que me molesta es que para mí la enseñanza tenía que ser toda exclusivamente pública. Entonces, en esa facultad entran 80 alumnos, no cuando yo empecé que éramos 500, y eso no hay manera de manejarlo. Entonces, esos 80 entran con una nota de 8, no de 12, y algo. Es decir, un 50% menos, pero claro, entran con 15.000 euros cada año. ¿Quién lo puede tener? La gente. Y aparte, tienen una cosa muy buena, que exigen un nivel de inglés intermedio avanzado. Hoy el inglés es el idioma universal de las ciencias, de las artes, de todo. En los simposios médicos es eso. Bueno, entonces esos son los puntos, yo creo, más interesantes de la medicina. Pero el hito más importante que ha habido en este país es el invento del MIR, que no fue un invento, un colega, Segovia Arana, que ya ha fallecido, en Puerta de Hierro, él era ginecólogo, se fijó en el sistema MIR americano, lo trajo para acá, de tal manera que en el año 78 se adoptó, y eso ha hecho que mejorara muchísimo la medicina española y se pusiera entre las primeras del mundo. No sé ahora cómo está, pero entre las primeras llegó a estar y seguirá estando. Pero ese sistema MIR tiene un defecto, que cada año para este examen se presenta 14.000, 15.000, al principio eran 20 y pico mil, 14.000, 13.000 y solamente pasan la mitad, con lo cual queda una cantidad de médicos inmenso que a ver qué hacen en su vida, repetir otro año estudiar, hacer esto o irse. Pero ahora no te puedes ir porque con tener el título de médico no puedes ejercer, necesitas hacer una especialidad. Con lo cual, esto tiene que hacerlo, porque el estudiante de medicina, cuando va a la facultad, sabe que la facultad es necesaria para que le den un título.
una enseñanza especial para prepararse para un examen, que es como una lotería, porque el último año estudian 8 o 10 horas diarias. Es tremendo eso. Entonces, no sé cuál es la solución. Y además, cada autonomía ahora, que hay 17 autonomías y 17 ministerios de sanidad, quiere aumentar y formar una facultad, y no respetan el número clauso. Entonces, esto hay que hacerlo, porque un médico no se puede proyectar a 6 años, son 6 más la especialidad, 10, más un año más, 11. Otra cosa que ha mejorado mucho la medicina española es la creación en el año 84 de los médicos de familia. Esto ha revolucionado desde abajo, que es donde debía hacerse la medicina. ¿Qué ocurre? Que al principio todo iba muy bien, pero de repente empiezan a faltar médicos de familia, y ahora es lo que vemos con la epidemia esta. Es decir, ¿dónde están? En ningún lado, porque no los han formado. Y nadie quiere ser médico de familia. ¿Por qué? Porque no tienen prestigio social, porque los aísla, porque no los promocionan, no dan clase en la universidad, les hacen unos contratos basura, así que se van. Y cada año dicen que se van de España 3.000, 4.000 médicos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Formando médicos para Inglaterra, Francia, Portugal. Absurdo. Entonces, esto hay que tomarlo en serio, y la única solución es un pacto de Estado, dejarse de luchas de partidos y decir, necesitamos esto, necesitamos aquello, y estas cosas. Y esto es la evolución de la docencia. Y ahí entro yo un poquito, porque siempre fui preocupado por formarme. En la Facultad de Medicina de Santiago apenas iba a clase, porque a mí tenerme sentado para que me explicaran lo que ya veo en los textos no me valía. Con lo cual terminé la carrera, y gracias a que tenía un padre en Santa Comba de La Coruña, donde es Ángel Carracedo, que le tardan ya en dar el premio Príncipe de Asturias, pero que se lo darán, pues durante 6 meses me formé allí. Luego pasé a ser médico rural en un pueblecito de Tarragona, 9 meses. Fui médico en Torremolinos hasta que marché. Fui asistente voluntario en Carlos Saya, en Málaga, que por cierto es el sitio donde mejor tratan la esclerosis múltiple. Y de allí alguien me dijo que había un hospital llamado La Concepción, y yo dije, ¿y dónde queda eso? En Madrid. Dice la Fundación Jiménez Díaz. Hombre, ahí llego. Así que al día siguiente, o 2 días después, metí mis pocos bástolos y mi coche y me fui a Madrid. Me aceptaron como asistente voluntario y me busqué las habichuelas, trabajando por las noches en Villalba, en el sur de Madrid, hasta que conseguí ser médico rural en la Alcarria, en Guadalajara. Y por las mañanas a las 7 cogía el coche y me iba a La Concepción, y un amigo médico de al lado se hacía cargo de si había algún problema. Volvía a mediodía, pasaba visita hasta que aprobé la entrada, que era tipo MIR, era en el año 73, tipo MIR era eso, Asturias y Valdecilla, los centros mejores. Entonces entré, hice la especialidad, me vine aprobé la oposición de entrada aquí en el show, años después lo de jefe de sección, en La Coruña, en Juan Canalejo aprobé, pero la plaza para aquí, y me vinieron a buscar los compañeros para ser médico jefe del servicio de urgencias. Por lo cual yo antes viajé por toda España y me di cuenta que era un poco desastre, cada uno iba a su lado. ¿Por qué? Porque luego abogué muchos años. No, España es el único país, junto con Chipre, que no tiene la especialidad de urgencias, porque se la reparten los internistas, los anestesistas, los cardiólogos, etc. Y no se dan cuenta, en las series americanas se ve claro que un médico de urgencias hasta hace cirugía. Es decir, que es una especialidad que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Bueno, pues yo allí me hice cursillos en Valdecilla de politraumatizados, también hice de soporte vital avanzado, y luego hacía los martes y viernes ensayos con mis colegas del servicio de urgencias. Pero a los 3 años me agoté y me fui y volví. Pero siempre he desarrollado esta docencia rodeado de médicos o de estudiantes, y realicé lo que se llama el taller de exploración, porque uno de los defectos que tiene la medicina, y lo vienen diciendo el New England, que es la mejor revista de medicina interna americana, que es en inglés exclusivamente, semanal, el American Journal, el Lancet, etcétera, decían que se está perdiendo el arte de la medicina. Y el arte de la medicina es el hablar, preguntar, mirar, explorar, interpretar y hacer juicios clínicos. Y eso se está perdiendo por el puñetero ordenador. Ya sé que no queda más remedio, pero ahora ya no es el médico y el paciente, ahora es
el paciente a través del ordenador con el médico. Espera un poquito que estoy escribiendo. No es eso no es medicina. Para mí, pero es el futuro, lo sé. Perdón, pero me hace gracia porque, en el buen sentido del término gracia, porque estaba hablando de una función que yo la recuerdo como el doctor Vivancos. Me explico. Yo nací en una familia de clase media, en una época, en el año 35, cogí los primeros años de mi vida. No son conscientes porque, bueno, viví la guerra metido en un piso alquilado en Madrid, una de las dos Españas, y después de eso, mi familia pues era relativamente pudiente, no éramos ricos, pero no faltaba. Y había un médico, y se llamaba el médico, y venía el médico a casa. Claro. Y el médico venía, me acuerdo, con una especie de maletín plegable. Entonces llevábamos todo, las Claro. inyecciones para poner, Claro. las curas, etcétera, Claro. etcétera. Y entonces, venía, y a ver, tal. Y se ponía así, a ver, tal. El célebre día 33 que te o ponía. tomar el pulso, o coger la mano izquierda del paciente Claro, y tomar el pulso mientras claro. ya no hay Esas tiempo, cosas, sí. ya no hay tiempo. Y luego después me acuerdo que no quería cobrar y todos en la escuela se le regalaba al doctor, mira, el mejor pavo para él, ¿eh? Era no digo que eso sea el futuro, ni mucho menos, pero sí había un contacto médico-enfermo que ahora no lo Se ha perdido, hay. se ha perdido. Quiero proseguir porque mientras iba evolucionando, iba cogiendo, leyendo y diciendo, tengo que aprender a explorar, que no me han enseñado ni siquiera en la Concepción. Allí me enseñaron la exploración neurológica bastante bien, tuve suerte. Y entonces, con lo que veía alrededor, que siempre hay gente que destaca una cosa, me lo iba quedando. Total, que me jubiló el presidente de esta comunidad a los 65. Fue el año malo que nos tocó a muchos, que ya no nos dejaron proseguir, porque luego pedías un año, seguías hasta los 70. Así que llevo 8 años en el paro médico, cuando a mí me encantaba la profesión y no puedo pasarme sin ella, no puedo. Pero lo que descubrí es que enseñar es el placer más grande que hay. Desde que me jubilé, me encargué de dar clase a los estudiantes que venían a rotar, porque fue después del MIR y de los médicos de familia, el hecho de sacar a los estudiantes de Santiago y hacerlos rotar el último año, completamente, de septiembre a abril, en los hospitales de origen, es el mejor invento que hay hecho. Claro. Porque, Y la pero yo labor los social, tendería, perdón. pero yo los tendería a los de quinto y sexto, con lo cual evitaríamos eso que discuten, la troncalidad, hacer 2 años, hacer 2 años antes de la especialidad, 2 años, 6 más 2, 8, más 4, 12. Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a ver, cuando acabes, que eres abuelo ya. Claro. Entonces yo me cargué de los estudiantes y gratuito, esto no me pagaba nadie, pero tuve la oposición siempre de la comisión de docencia. Cuando te jubilan parece que no eres nadie ya. Entonces yo les daba el taller se componía de una clase semanal de 2 horas. Larga, no. Y tiene que ser semanal para que aprendan por ósmosis, porque ellos están a lo que están, a preparar el MIR, no a mis clases. Entonces cada clase tenía una parte inicial donde nos sentábamos, pero escogía grupitos de menos de 15, si no, no es práctico. Nos sentábamos y me contaba sus quitas, cómo rotaban, qué bien les iban por acá, discutíamos algún paciente que habían visto y luego pasamos a la parte exploratoria. Yo tumbaba a uno de ellos y les enseñaba a explorar y les iba explicando por qué el pulso puede ser rítmico, por qué la presión venosa, o sea, cosas que ya no se enseñan en ningún lado, se ha perdido todo. La presión venosa, el palpar la punta del corazón, que eso ya sabes si está grande, si está pequeñito, saber mirar como el abdomen, la exploración neurológica, es decir, tantas cosas da el cuerpo humano, que eso es lo que llaman hoja clínico, es simplemente ver la misma enfermedad muchas veces, o un signo muchas veces, y se te graba aquí, pero lo que no tienen los médicos actuales es Un método que tienen que grabarlo aquí, a fuego. La exploración se olvida. Me olvidaba hasta yo, tenía que repasarla. Entonces, eso era la primera parte.
Cuando ya sabían explorar general, les enseñaba neurológico, luego locomotor. Y un traumatólogo, un amigo traumatólogo y un reumatólogo enseñaban la exploración del hombro y la rodilla, que son las zonas muy especiales, a las que yo sé hacerlo, pero no de la manera que lo hacen ellos. Cuando acababa esto entraba en la segunda parte de la clase de 2 horas, que era enseñarles electrocardiografía, que es la cosa más barata, más sencilla, más eficaz, que se puede repetir. Que le dieron el premio Nobel a Entobin, que lo inventó en el 2002, en el 1902, y el premio Nobel creo que fue en 1905. Y que eso, pocos médicos saben leer un electrocardiograma, se lo digo. Hombre, los cardiólogos, sucistas, anestesistas lo saben hacer, y bastantes internistas, pero el resto, no. Y ese electrocardiograma, inventé un sistema que es de 10 pasos para que no se te escape nada. Porque el electro te puede reflejar cómo está el cerebro. Y al revés, el cerebro puede hacer variar el electrocardiograma. Cuando sabían esto, les daba ejercicios para casa para que vinieran y los interpretaran unos delante de otros y dijeran, esto es esto y hay que iniciar este tratamiento. Luego pasaba a enseñarles a leer radiografías de tórax, abdomen y huesos, que no se enseña a ningún lado, se enseña patología, pero no a leer, es como leer un mapa. Se me está ocurriendo una idea. ¿Cuál? Te vas a reír posiblemente porque yo soy un loco, pero hay un hombre en Galicia que a lo mejor podía dar forma económica a esa idea, que a mí me parece realmente Amancio Ortega. Si pudiera llegar hasta él. ¿No crees que es tan difícil? Habrá que ir a Arteijo, por lo menos, pero termino. La cuarta parte de la clase consiste en casos clínicos. Un chico sale y un encerado, que yo no utilizo ordenador, defiende el caso y vamos ayudándolo a diagnosticar. El caso clínico es una simulación de un paciente, pero es real, porque lo saco de casos que luego desarrollo yo a mi manera, de New England, de Lance o de la revista Clínica Española, que es de la Fundación Jiménez Díaz, o Medicine, Lance, etcétera, etcétera. Y entonces, eso viene, lo de simulación de casos clínicos, que ya lo hacen en la Facultad de Deusto, que ya lo hacen, también lo hacen en Murcia, y me parece que lo hacen en Albacete. En Granada, desde luego, es donde están más avanzados. Pues los aviadores americanos, allá en los 90, estaban muy formados, pero tenían accidentes imprevistos, y morían. Y no sabían por qué, y era porque de repente surge algo que no esperas. Entonces empezaron a simular que volaban y que les venía esto y esto y esto y aquello. Al final los accidentes se redujeron al mínimo. Pues el caso clínico es esto, para ayudar al paciente, al estudiante, aparte que ya sabe explorar, que ya sabe preguntar, a juntar este signo, que es lo que tú ves, con el síntoma, que es lo que te cuenta el paciente, hacer un síndrome y ahí empezar. Pues puede ser esto y esto y esto y esto. Y razonas y dices, voy a pedir esto, esto y esto nada más. Y no vas a hacer aquello de que diagnosticar no es pescar, echar el taz, echar el esto, a ver lo que sale, porque luego te encuentras con lo otro. El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Gracias, esto se llama leer es un placer. Gracias a la atención que nos presten, espero que les haya interesado, como a mí, este programa que hemos hecho hoy, y no nos olviden que estaremos de nuevo con ustedes en cualquier momento, porque me gusta sorprenderles. Gracias y que el clima sea benévolo, que yo vaya para el campo, pero que haga frío, pero que no nos helemos. Hasta siempre. Adiós.